a darle la palabra al coordinador de la próxima sesión, Vitsu Morales Huitzil, que ya está con nosotros. Así que adelante, Vitsu, todo Buenos días. tuyo. Muchas gracias, doctora Celina. Buenos días. Agradecemos a quienes asisten a estas sesiones. Daremos paso a la sesión nominada Escolástica Americana y empezaremos con la ponencia nominada Aproximación al estudio de la filosofía medieval en la historia de las universidades colombianas, que preside Carlos Andrés Gómez Rodas, José de Jesús Herrera Ospina y Juan David Parra Orozco. Sin más, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo para todos desde Colombia. Somos tres autores de la ponencia, como decía Bitsu, y procedo yo a la lectura de la misma. Aproximación al estudio de la filosofía medieval en la historia de las universidades colombianas. Introducción. En la historia del pensamiento occidental, que es también la de Colombia, la escolástica presupone la filosofía del mundo antiguo y la filosofía moderna no puede prescindir de la escolástica, aunque solo sea para negarla. Los dos intentos que se hicieron con el fin de romper ese continuum al que no pocos han denominado filosofía perenne, para desechar como trasto inútil el saber tradicional y comenzar, como quien crea el universo, a filosofar ex nihilo, no pudieron realizarse plenamente. Tanto el intento cartesiano en el siglo XVII como el husserliano en el XX quedaron a mitad de camino. Lo anterior debe tomarse en cuenta para responder a la célebre y ya vieja pregunta acerca de si existe en Colombia una tradición filosófica. Parece que no son pocos los elementos que permiten responder afirmativamente a esta pregunta. Los maestros que a inicios del siglo XVII dieron las primeras lecciones de filosofía escolástica en los seminarios, colegios y universidades de Santa Fe eran los depositarios, mantenedores y cultivadores de una parte muy considerable del saber filosófico tradicional. Si bien puede ser cierto que no hayan aportado nada nuevo a este saber, que lo hayan conservado con todas las deficiencias de método y todas las insuficiencias de contenido que el espíritu moderno puede anotar a la escolástica de aquel tiempo, con todo y eso, que es discutible, es innegable que mantuvieron viva la preocupación por los problemas de la filosofía. Si las escuelas escolásticas no hubieran existido en la Nueva Granada, tampoco habría surgido la necesidad de suplantarlas por nuevos maestros y por un nuevo tipo de pensamiento. En esta tradición escolástica, cuya importancia para la historia de la filosofía en Colombia ha querido resaltarse, vale la pena aclarar que, dentro de la orientación escolástica de la Nueva Granada, que podría considerarse unánime durante los siglos XVII y XVIII, existieron tres matices: la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario siguieron, bajo la orientación de la Orden de Predicadores, las huellas de Santo Tomás y de los comentadores tomistas como Cayetano, mientras que la Compañía de Jesús, que fundó la Universidad Javeriana en 1623, se acogió al pensamiento de Suárez. Los franciscanos, por su parte, siguieron la senda de Escoto. Sin embargo, el método de trabajo y enseñanza era común a todos. La última ratio eran los autores consagrados por la tradición. Los textos de Aristóteles decidían, en última instancia, las dudas, no solo en metafísica, sino también en física. Los problemas que constituían el contenido de la actividad filosófica eran los típicos de la filosofía medieval. En metafísica, el problema de la sustancia y la relación entre materia y forma en los seres individuales. En lógica y teoría del conocimiento, la cuestión de los universales. En ética, la definición del sumo bien y el problema de la libertad. En física, lo relacionado con el movimiento, con el concepto de naturaleza y con las distinciones entre seres vivos y no vivos, entre lo orgánico y lo inorgánico. En definitiva, los problemas perpetuos de la filosofía, resueltos a la luz de la autoridad de Aristóteles y los grandes pensadores escolásticos del pasado. La colonia tuvo insignos maestros escolásticos. En las bibliotecas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, del Seminario de los Padres Jesuitas
y en los archivos de la Academia de Historia y de la Biblioteca Nacional se conservan los manuscritos en lengua latina de los cursos profesados en los siglos XVII y XVIII. Hoy, gracias a las traducciones de Juan David García Vaca, entre otros, es posible acceder a un volumen en castellano que recoge importantes aspectos de ellos. Agustín Alarcón y Castro enseñó dialéctica y metafísica en el Colegio del Rosario. En la Academia Javeriana, José de Urbina y Mateo Mimbela profesaron cursos de física aristotélica, mientras que Juan Antonio Varillas enseñó ética. El dominico Jerónimo Marcos y el franciscano Fray Jacinto de Buenaventura dejaron como legado extensos cursos de metafísica y moral. El saber escolástico, pues, nutrió todavía la mente de la generación precursora de la independencia. Francisco Antonio Osea, Francisco José de Caldas, Antonio Nariño y Camilo Torres, José Félix de Restrepo y José Manuel Restrepo, por ejemplo, recibieron su formación juvenil dentro de este espíritu, pero tuvieron ya oportunidad de oír al maestro Mutis exponiendo la física de Newton y lanzando duras invectivas contra la enseñanza tradicional. Es por estos motivos que don Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, bibliotecario, periodista, ensayista y poeta cubano, hablaba de, comillas, las cadenas del peripato, y sea, invitaba a la juventud a, comillas, dirigirse en pos de la verdadera ciencia a la naturaleza, para estudiar sus secretos y olvidar en su seno los ergos de las ciencias políticas que hasta entonces se habían cultivado de preferencia en nuestros colegios. Hasta ahí sea. En esta generación se produjo el conflicto entre el viejo y el nuevo saber, y empezó la polémica y el esfuerzo por superar la escolástica. Situados sus miembros en nuevas circunstancias históricas y ante nuevas exigencias vitales, explorar la naturaleza, desenvolver la riqueza con técnica adecuada, ordenar la sociedad y el Estado sobre nuevas bases políticas y constitucionales, exigían una orientación nueva. Aparecieron entonces las primeras manifestaciones de la Ilustración granadina y se insinuaron los primeros brotes de una mentalidad positivista. En las primeras décadas del siglo XX continuaron ambas tendencias. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario siguió siendo el centro de irradiación del neotomismo. El positivismo de tipo spenceriano fue, hasta mediados del siglo XX, la corriente de ideas más atractiva para quienes aspiraban a encontrar una solución científica a los problemas sociales o para quienes consideraban que las preguntas referentes al origen del mundo o la constitución de la materia son las propias de la filosofía. Es decir, para aquellos que, en alguna forma, identificaban la filosofía y la concepción moderna de la ciencia. Pese a que, en el ámbito académico colombiano, la filosofía medieval fue cada vez más relegada por corrientes como el positivismo, el marxismo, la filosofía analítica y la teoría crítica, no desapareció y tuvo durante el siglo XX importantes cultores, entre los cuales se cuentan quienes se dedicaron de lleno al estudio de filósofos medievales y del contexto filosófico medieval, así como aquellos cuya propuesta filosófica se encuentra influenciada por los grandes sistemas de pensamiento surgidos y desarrollados durante la cristiandad. Todos ellos se declararon animados por el impulso de la filosofía medieval, que fue para ellos faro y puntal, y no lo que es para muchos otros, imbuidos del ya caduco prejuicio de considerar superado todo lo medieval, una filosofía rancia guardada en los polvorientos anaqueles de las sacristías. Pensadores colombianos de primer orden se dedicaron largos años al estudio desapercibido, pero perseverante y juicioso, de los autores cumbres de la filosofía medieval. Se esforzaron por conocer lo clásico, cimentando sus propios proyectos filosóficos en lo más granado de la escolástica y dilucidando los problemas planteados por la filosofía contemporánea. Y, a la luz de sus nuevos planteamientos, reforzaron la posición sanamente realista de una filosofía que no por denominarse medieval quedó anclada en el pasado o solo puede estudiarse de modo arqueológico, sino que es contentiva de un genuino saber
y de verdades que se afianzan y se enriquecen con los siglos. A inicios de la década de los años 60, el sacerdote jesuita Jaime Vélez Correa afirmó, comillas, se registra en Colombia un vivo despertar en nuestras universidades por estudiar los autores clásicos escolásticos, cierro comillas, aunque más no sea de modo incipiente y todavía poco perceptible o totalmente invisible para muchos, las palabras del connotado jesuita pueden aplicarse a los días que corren, como evidencian, por ejemplo, las labores del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, dedicado a la investigación en torno a la filosofía y cultura medievales. Actualmente, 35 universidades colombianas ofrecen programas de filosofía y o afines, licenciatura en filosofía y letras y filosofía y humanidades. De acuerdo con información suministrada en las respectivas páginas web, hay 4 universidades que no ofrecen la asignatura de filosofía medieval ni alguna relacionada. Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia y Universidad La Gran Colombia. Hay 28 universidades que sí ofrecen la asignatura. Tómese en cuenta que entre estas la universidad, perdón, aparte, además de estas, la Universidad Autónoma de Colombia ofrece historia medieval. La Universidad Externado de Colombia ofrece filosofía clásica y la Universidad de los Andes ofrece 2 cursos de filosofía medieval. Vale la pena, pues, recordar a todos aquellos que, por su meritorio trabajo intelectual y por su relativo anonimato en la vida intelectual colombiana, aportaron considerablemente al desarrollo de la filosofía medieval en Colombia y a su actual conservación. El fenómeno de tal anonimato se explicaría porque los pensadores que siguen el legado de la filosofía perenne no sobresalen nunca por lo asombroso e insólito, nota muy característica del ambiente científico en el tiempo reciente. Algunas figuras destacadas a este respecto, cada una de las cuales amerita una disertación particular, son Jaime Vélez Sáenz, Carlos Valderrama Andrade, Carlos Holguín Holguín, Ramón Bulla Quintana y Fray Félix Antonio Wilches. Entre ellos se ha querido destacar en esta ponencia la figura de Gonzalo Soto Posada. Gonzalo Soto Posada y sus aproximaciones al medioevo. La figura de Gonzalo Soto Posada en el panorama académico colombiano se erige como una de las más significativas en el estudio e interpretación de la filosofía medieval. Su contribución no solo ha sido de carácter erudito, traduciendo y comentando textos clásicos del pensamiento cristiano, islámico y judío, sino también en la formación de generaciones de filósofos que desde las aulas universitarias han encontrado en la Edad Media una etapa filosófica tan compleja como fecunda. A contracorriente de la mirada reductiva que ve en la escolástica un periodo de decadencia intelectual o un simple preámbulo de la modernidad, Soto ha reivindicado la filosofía medieval como un campo autónomo, riguroso y necesario para comprender las raíces de la cultura filosófica de Occidente. Gonzalo Soto Posada nació en el municipio de Caldas, Antioquia, en Colombia, en 1947 y desde muy joven manifestó un interés profundo por las humanidades. Su formación académica lo llevó a especializarse en filosofía con énfasis en historia del pensamiento medieval. Con el paso de los años llegaría a convertirse en uno de los mayores referentes de habla hispana en este campo. Fue profesor por varias décadas en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana, su alma mater. En estas y otras instituciones dejó una huella indeleble, tanto por su rigor como por su generosidad intelectual. Su obra se destaca por una conjunción poco frecuente entre fidelidad filológica y profundidad interpretativa, así como por una apertura ecuménica que le permitió aproximarse al pensamiento medieval cristiano, musulmán y judío con la misma seriedad y respeto. Uno de los aportes más destacados de Soto Posada fue su contribución a la comprensión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No redujo al doctor Angélico a un mero representante de la ortodoxia escolástica,
sino que supo leerlo como un pensador original que revolucionó el pensamiento teológico y filosófico de su tiempo, integrando el aristotelismo con la doctrina cristiana. Soto Posada ha interpretado a Santo Tomás desde una perspectiva crítica, filosófica y humanista. En sus cursos y escritos se propuso mostrar la riqueza y complejidad del tomismo como una propuesta racionalmente sustentada y coherente con los debates de su tiempo, aún vigente para pensar problemas contemporáneos. Igualmente significativa ha sido su recuperación del pensamiento de San Agustín de Hipona. Soto Posada ha considerado al hiponense como una figura clave para entender el giro introspectivo y la antropología cristiana que caracteriza buena parte del pensamiento occidental. En su lectura de San Agustín, Soto Posada destaca no solo la hondura de sus intuiciones filosóficas, sino también su sensibilidad existencial, su preocupación por el alma, el tiempo, la memoria y la interioridad. Esta lectura personalista de San Agustín lo aleja de las visiones más esquemáticas y dogmáticas del pensamiento agustiniano y, en cambio, lo aproxima a un diálogo fecundo con la fenomenología y la filosofía de la existencia. Otro de los méritos de Gonzalo Soto Posada fue su apertura a las tradiciones filosóficas no cristianas dentro del medioevo, en una época y en un contexto en los que el Islam y el judaísmo eran frecuentemente relegados o estereotipados. Soto Posada ha asumido el estudio del pensamiento medieval islámico y judío como parte constitutiva del desarrollo del pensamiento occidental, mostrando que la Edad Media no fue simplemente una época de dogmatismo, sino un periodo de intensos intercambios culturales y filosóficos entre diversas tradiciones. Soto ha entendido que la filosofía medieval no puede comprenderse cabalmente sin atender a los diálogos y también a las tensiones entre las tres grandes religiones del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos tan interesante y sugerente intervención en torno a esta temática.